Bien, mis hermanos, vamos a continuar en esta tercera entrega de Sola Escritura y en esta ocasión vamos a seguir con realmente el tercer bloque de lo que nosotros estamos analizando el sábado, los periodos de 7 en lo que tiene que ver con el plan de salvación. Iniciamos con la creación, el sábado en la creación, en el desierto, luego lo vimos en los mandamientos, luego vimos la semana también o el año sabático y cómo después de 6 viene el descanso. También hemos visto las fiestas, cómo después de 6 fiestas viene el descanso y ahora vamos a concluir con algunos tópicos de las fiestas para luego pasar al último periodo, que es lo que se ha conocido o denominado como la semana cósmica. Si es que para iniciar vamos a orar para ponernos en las manos de Dios para que nos dirija en esta ocasión. Oremos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permite conocer tu palabra, poder, oh Dios, enseñar hasta donde podamos. Sobre todo, permite que podamos vivir en ella y que al final, oh Dios, cuando todo el conflicto termine, podamos estar junto a ti en la Canaán celestial, celebrando la fiesta de las cabañas en el cielo. Guíanos en esta ocasión a través de tu Santo Espíritu, ya que oramos en el nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, en esta campaña de Sola Escritura que nosotros tenemos, la número 3, como ya les dije, vimos las primeras partes. Hoy es el tercer bloque que vamos a presentar, culminando con algunos elementos de lo que tiene que ver con las fiestas de las cabañas, o con las fiestas, mejor dicho, que se celebraban, para luego pasar a ver algunas declaraciones de la pluma inspirada sobre lo que tiene que ver con lo que se conoce como la semana cósmica. Así es que vimos realmente que todas las fiestas se cumplen en Jesús. Cristo es el cumplimiento de las fiestas. Por eso es que en Colosenses 2:14 nos dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto se refiere a Satanás, los demonios, todos los príncipes que van contra Dios. Cuando Cristo muere en la cruz, triunfó sobre ellos y también declaró el carácter de Satanás y de los demonios. Por eso es ese versículo 15 no es muy comprendido por muchas personas, pero nos está dejando ver ¿quién es Satanás? Cuando Cristo muere, Satanás mata incluso a su creador y ahí se le revela al mundo el carácter de Satanás y de los demonios. Cristo triunfa sobre ellos en la cruz. Luego dice, por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida o cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo porvenir, pero el cuerpo es de Cristo. En este versículo de Colosenses 2:17 nos asegura a nosotros que todas las fiestas típicas del santuario terminaron en Cristo, como dice el verso 14, que Él la quitó de en medio en la cruz. Cuando Él muere, todas estas fiestas realmente pasan ya a la historia y ahora nosotros vemos que estamos en el cumplimiento de la realidad que es Cristo de Jesús quien lo hace, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos, llámese judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo o aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos. Eso era lo típico para edificar, crear en sí mismo de los dos, judíos y gentiles, un solo o un nuevo hombre, como dicen otras versiones, haciendo la paz. En Cristo, el antitipo, se unen tanto judíos como gentiles para formar el grupo de creyentes del Señor, que son aquellos que guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesús, viven por la fe de Jesús y aceptan los méritos de Jesús para salvación y el servicio de Cristo en el santuario, en las celebraciones
antitípicas de las fiestas, porque las fiestas continúan, no en la celebración típica que terminan en la tierra cuando el santuario ya no existe, sino en la celebración, en lo antitípico, que es la verdadera fiesta que Cristo cumple cada una de ellas. Dice el verso 16 de Efesios 2:14, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo o un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Ya hoy todos vamos a Cristo directamente. Siempre ha sido así, a Dios vamos directamente a través de Cristo, pero el pueblo de los judíos era el que representaba a Dios en la tierra para dar a conocer el mensaje. Ellos no cumplieron con su misión. Y luego el Señor instituye la iglesia y ahora todos podemos ser parte de esa iglesia que tiene que dar a conocer al mundo el mensaje del Señor. En Hebreos 4, por eso nos dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Qué interesante que las fiestas también nos apuntan a el plan de salvación como Cristo lo cumple, y el sábado también nos apunta a la redención que Cristo produce, y ahora nos dice en Hebreos que queda un reposo para el pueblo de Dios. Aquellos que lamentablemente dicen que el sábado era para los judíos, que está abolido, vimos en Colosenses 2:14, 2:14 al 16 y en Efesios 2:15 también, que el pueblo judío dejó de ser el representante de Dios y que ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Por eso la salvación es igual para todos y tenemos el mismo acceso. Siempre lo hemos tenido, pero era el pueblo tenía que hacer el trabajo de llevarnos a ver a Cristo en la salvación. Como no cumplieron, ahora el Señor instituye la iglesia formada por judíos y gentiles para que nosotros entonces podamos ver a Cristo a través de la enseñanza verdadera que la iglesia debe y tiene que proporcionar. Como antitipo, las fiestas se cumplen en Jesús y nosotros las recibimos en el plan de salvación, que Él lo cumple en diferentes etapas, comenzando en el mismo Getsemaní, cuando empieza su agonía, muere en el Calvario, es sepultado, luego resucita, asciende al cielo, entra luego al santuario y después al lugar santísimo para terminar la obra de expiación, de intercesión, de mediación en el santuario. Y cuando todo eso termine, entonces se cumplirá la séptima fiesta, que es la de las cabañas, la fiesta de la felicidad para nosotros. Por eso nos dice en Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Qué interesante que aquí en Gálatas 3:16 nos dice que las promesas que se le hicieron a Abraham se cumplen es en Cristo, no en una nación, no en la nación de Israel. Se cumplen en Cristo y a través de Cristo se cumplen en nosotros, que incluye también a los judíos, a todo aquel que se llega a Él. Y luego nos dice también que ese pacto, el nuevo pacto realmente el pacto es el plan de salvación. En la ley nosotros tenemos el pacto de Dios dado a nosotros, la parte que nos toca, como respuesta a la salvación de Dios. Y ese pacto de salvación, esa promesa que es en Cristo Jesús, se dio 430 años después. Dice aquí, ese pacto que fue previamente ratificado por Dios en Cristo, esa ley que vino 430 años después, se refiere a la ley ceremonial, a las leyes que tenían que ver con lo típico, con las fiestas, con todo eso, con el santuario. Todo eso vino 430 años después que se le dio la promesa a Abraham, se materializó en el santuario del desierto cuando Moisés lo construye. Y eso dice que no invalidaba la promesa, porque la promesa, recuerden, es Cristo. En Cristo se cumplen las fiestas, se cumplen las promesas y se cumple el reposo que Él nos va a dar del pecado.
Estas fiestas se cumplen en el calendario del ministerio de Cristo en favor nuestro, primeramente en la tierra y luego en el santuario del cielo. Recuerden, dos grupos de fiesta, las de primavera, las de otoño. Las de primavera se cumplen básicamente en la tierra y las de otoño en el cielo, incluyendo las fiestas de las cabañas, porque será también en el cielo la última. La Pascua de Jehová, sacrificio de Cristo, propiciación. Los panes sin levadura o panes ácimos del Getsemaní al Calvario podrían incluir su sepultura. Las primicias se cumplen en los primeros frutos, la resurrección de Cristo y de los muertos en él y con él. Y la fiesta de las cosechas o las semanas en el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo 50 días después de su resurrección. Además, incluye su entronización en el cielo, porque después que fue aceptado y se entroniza, entonces es cuando Él viene en espíritu a cumplir su promesa de que iba a estar con nosotros en esta tierra todos los días hasta el fin del mundo. Cristo Jesús en espíritu, su espíritu camina con nosotros. Como dice la Biblia, el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, porque tanto Dios como el Padre como el Hijo, son santos. Y las fiestas de otoño, las fiestas de las trompetas, el clamor de medianoche, se conoce en el mundo adventista como el periodo que abarca anterior al juicio. Podríamos decir que se cumple en la fiesta de las trompetas en el clamor de medianoche de 1840 al 44. Como dije anteriormente, podríamos ubicarla antes también o después, pero en el orden de las fiestas fácilmente encaja entre 1840 y 44, cuando se dio el clamor de medianoche para el movimiento adventista. La sexta, la fiesta de las expiaciones o de la expiación, el Yom Kippur, se cumple en 1844 hasta el cierre de la gracia. Ahí dura la fiesta de la expiación, el Yom Kippur que está realizando Cristo Jesús en el santuario. Comienza en 1844, no sabemos cuándo termina. ¿En qué momento? Sí sabemos que es cuando se cierra la gracia, cuando Él deje de interceder. Y la fiesta de los tabernáculos es el futuro milenio en el cielo, después de la segunda venida a la tierra y antes del descenso de la Nueva Jerusalén al planeta, para la purificación de la tierra, para la erradicación definitiva del pecado, de Satanás y de los ángeles caídos, y los pecadores que decidieron seguir a Satanás en su lucha contra el Hijo engendrado de Dios. Ahí entonces, en ese periodo de los 1000 años, es cuando se va a celebrar las fiestas de las cabañas. Podríamos decir que se inaugura. Cuando entremos al reino de los cielos, recuerden que habrá una cena. Es celebración lo que habrá en el reino de los cielos desde que entremos con Cristo. Pero la podemos ubicar con el milenio. No sabemos el tiempo que durará, pero está ubicada después de que Cristo venga. Entonces, mis hermanos, es interesante cómo nosotros hemos visto que en el calendario de Dios, el sábado, el año sabático, las fiestas, todas encajan en el calendario de Dios, en el proceso del plan de salvación. Pero hay algo aún más amplio en el tiempo que vamos a ver ahora con algunas citas de la hermana White que nos van a poner en el mismo contexto de lo que estamos hablando. Y es lo que se ha conocido o denominado como la semana cósmica. 7000 años desde la creación. Y verán cómo encaja realmente con los periodos de 7, 6 para trabajo, fatiga, luchas, etcétera, y un séptimo para liberación, para gozo, para alegría. La primera declaración la tenemos en Exaltad a Jesús, febrero 7, la primera semana de la tierra. Nos dice: el ciclo semanal de 7 días literales, 6 para trabajar y el séptimo para descansar, preservado y transmitido mediante la historia bíblica, tuvo su origen en los grandes acontecimientos de los primeros 6 días. Ahí empiezan los ciclos de 7. Los geólogos infieles aseguran que el mundo es mucho más antiguo de lo que el registro bíblico indica. Rechazan el testimonio de la Biblia, debido a que contiene elementos que para ellos
no son evidencias tomadas de la misma tierra de que el mundo ha existido durante decenas de miles de años, y muchos que profesan creer en la historia bíblica se desconciertan porque no pueden dar razón acerca de esas cosas maravillosas que encuentran en la tierra, observadas desde el punto de vista de que la semana de la creación tuvo solamente 7 días literales y que el mundo actual no tiene sino alrededor de 6.000 años de edad. Qué interesante. Esta declaración entonces no desmiente la ciencia, sino la mala información de la ciencia. Porque la Tierra, en lo que tiene que ver con la humanidad, desde que Dios la creó, no es más que 6.000 años en el registro bíblico que se ha computado y se ha podido sacar. Por lo que la inspiración aquí nos está dando unos datos que van de acuerdo a los registros bíblicos en lo que es la cronología de la historia de la humanidad en el planeta Tierra. En Maranata el Señor viene. El capítulo titulado Satanás redobla sus esfuerzos, nos dice: la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6.000 años, está por terminar. La hermana Joel escribió esto antes de 1915. Por lo tanto, ella dice casi durante 6.000 años está por terminar, indicándonos a nosotros que hay un plazo que Dios le ha dado a Satanás para actuar, para que el pecado esté en la tierra. Pero cuando ese plazo termine, todo eso culminará, y es un plazo de cerca de 6.000 años. Sigue diciendo ella: Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Su objeto consiste en tener sumido al pueblo en las tinieblas y en la impenitencia hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. ¿A quién dice ella que Satanás quiere tener sumido en las tinieblas? Al pueblo. ¿Quién sería ese pueblo? ¿No podríamos ser nosotros? ¿No podríamos tener tinieblas sin saberlo y seguirnos dejando llevar de Satanás para que no se cumpla el propósito de Dios en nosotros? En Maranata, el Señor viene, una meta que alcanzar, nos dice también acerca de este periodo de 6.000 años. El poder dominante del apetito será la ruina de miles que, si hubieran vencido en este aspecto, habrían dispuesto su poder moral para lograr la victoria sobre toda otra tentación de Satanás. Para los esclavos del apetito, pero los esclavos del apetito no lograrán perfeccionar el carácter cristiano. Señores, yo no quiero decir aquí que lo que tiene que ver con el régimen por salud y el apetito tenga que ver con salvación o no, pero la declaración nos dice que los esclavos del apetito no lograrán perfeccionar el carácter cristiano. Y el que no perfecciona el carácter cristiano, lamentablemente no entrará. La constante desobediencia del hombre por 6.000 años, aquí vuelven los 6.000 años, ¿notan? Aquí lo da completo. La constante desobediencia del hombre por 6.000 años ha dado como fruto la enfermedad, el dolor y la muerte. Y a medida que nos acercamos al fin del tiempo, las tentaciones de Satanás para complacer el apetito serán más fuertes y difíciles de vencer. Tremenda declaración, mis hermanos. Serán más fuertes y difíciles de vencer. Por eso nosotros tenemos entonces que aferrarnos de Dios y no complacer el apetito, sino más bien complacer al Señor en su voluntad para nosotros. La maravillosa gracia, eterna seguridad, lo repite en esta otra cita. Dice: el gran plan de la redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. Recuerden lo que dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y muchas veces creemos que ese pasaje solo habla de la humanidad. No, el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso incluye el planeta completo. Él viene a restaurar la humanidad, pero también el planeta. Y sigue diciendo: no solo el hombre, sino también la tierra será redimida, como ya les dije, para que sea la morada eterna de los obedientes.
Durante 6000 años, Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Daniel 7:18. Notan aquí nuevamente 6000 años, dice ella, que Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra. Pero de ahí en adelante, cuando se cumplan sus 6000 años, entonces recibirán el reino los santos del Altísimo, que debemos nosotros, procuremos nosotros ser uno de ellos. La fe por la cual vivo, la iglesia militante, sábado 31 de octubre, edificados sobre la roca, nos dice, durante 6000 años, la fe ha edificado sobre Cristo. Durante 6000 años, las tempestades y los embates de la ira de Satanás han azotado la roca de nuestra salvación. O sea, contra Cristo también ha luchado Satanás durante 6000 años, pero ella sigue inconmovible y ahora está en el santuario del cielo, en el santuario celestial, esa roca luchando por nosotros en su personalidad humana y está con nosotros aquí en espíritu. La roca de la fe es la presencia viva de Cristo en la iglesia. ¿Notan quién dice ella que es la roca de la fe? La presencia viva de Cristo en la iglesia. ¿Y dónde está la iglesia? Aquí en el mundo. Entonces, ¿dónde está la presencia de Cristo? En la iglesia a través del Espíritu, a través de su Espíritu. Es claro que Cristo se hace presente en nosotros a través de su Espíritu. Él tiene las dos naturalezas y la hermana Juan lo dice claro, que Él puede actuar con las dos independientes. Puede seguir en el santuario, ministrando por nosotros, haciendo la obra de mediación y de expiación, cumpliendo la fiesta del Yom Kippur, y está aquí cumpliendo la fiesta del Pentecostés que comenzó allá, cumpliendo su presencia como Espíritu en nosotros y para nosotros. Nos dice en el conflicto de los siglos, capítulo 42, la desolación de la tierra. Alcanzará el estrépito hasta los fines de la tierra, porque Jehová tiene una contienda con las naciones. Entra en juicio con toda carne, y en cuanto a los inicuos, los entregará a espada. Hay una conflagración, hay un conflicto que va a terminar, y ese conflicto tiene un plazo. Dios no permitirá que esto se perpetúe. Para eso vino Cristo Jesús a morir aquí a la tierra, para que a través del Hijo de Dios nosotros podamos retornar y que el pecado sea erradicado y vuelva la paz que Dios quiso desde que creó al hombre. En el conflicto de los siglos, capítulo 42, la desolación de la tierra, nos dice, el gran conflicto siguió su curso durante 6000 años. Aquí da el número redondo también. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno para iluminar y salvar a los hijos de los hombres. Ahora todos han tomado su resolución. Los impíos se han unido enteramente a Satanás en su guerra contra Dios. Ha llegado el momento en que Dios ha de vindicar la autoridad de su ley pisoteada. Ahora el conflicto no se desarrolla tan solo contra Satanás, sino también contra los hombres. Jehová tiene una contienda con las naciones y en cuanto a los inicuos, los entregará a la espada. Qué interesante. Empieza la cita diciendo que el gran conflicto siguió su curso durante 6000 años. Yo no voy a hablar de fechas, no creo en hablar de fechas, sino en que tenemos que estar preparados para el momento en que Cristo venga. Pero hay personas que sí ponen fechas, ponen los 6000 años, le sacan su cálculo y dicen en tal año vendrá Jesús. No me uno a eso. Lo que el Señor quiere es que estemos preparados. No importa el tiempo de su venida, porque Él sí lo sabe, pero nosotros lo que tenemos es estar entregados, preparados a Él, como si Él viniera mañana, o más bien como si viniera hoy. Los que calculan en el calendario judío dicen que creo que el día 10 del año 2024 se cumple el año 5095 en el calendario judío. Según el calendario judío, le quedarían 5 años para los 6000. Pero no estoy en eso, sino simplemente decir que hay personas que llevan fechas.
y van calculando y dicen que estamos en el año 5095, sí, desde la caída de Adán, por decirlo así. Entonces, lo que nos indican las fiestas y el sábado, lo que hemos visto anteriormente, es que ya todo está al punto de terminar. ¿Cuándo es? Yo no lo sé. No sé cuándo terminan, pero sí lo que nos asevera la Biblia y lo que se ve en el mundo es que estamos cerca de que el Señor aparezca para terminar con todo esto que nosotros vemos a nuestro alrededor. Y si usted da una mirada sencilla al mundo, nota que ya esto se está terminando. Cristo está por venir. Solo no ha venido realmente porque nosotros no hemos hecho el trabajo de santificarnos y llevar este mensaje al mundo. Por eso podríamos decir que es que el Señor no ha venido. Por lo tanto, tenemos que hacer una entrega a Él, unirnos en predicar esta verdad, el mensaje correcto de la palabra de Dios sin mezcla de doctrinas falsas, apoyados en una o posiblemente la doctrina principal de la enseñanza principal de la Biblia, que es un Dios creador, un Hijo engendrado y que vienen a nosotros en su espíritu, para que así no tengamos otro Dios que no sea el que indica la Biblia. En Apocalipsis 20, 1 al 3 nos dice, o más bien, continúa la cita, perdón, que nosotros tenemos del conflicto de los siglos, y luego se añade un texto de Apocalipsis. Dice, el autor de Apocalipsis predice el destierro de Satanás y el estado caótico y de desolación a que será reducida la tierra, y declara que este estado de cosas subsistirá por 1000 años. ¿Cuál? El de Satanás, el destierro de él. Notan que hablamos de 6000 años en la tierra de pecado, 6000 años del desarrollo de todo lo que hay, de Satanás actuar, etcétera. Y ahora esta cita nos habla de 1000 y dice, la repito, el autor del Apocalipsis predice el destierro de Satanás y el estado caótico y de desolación a que será reducida la tierra, y declara que este estado de cosas subsistirá por 1000 años. Después de descritas las escenas de la segunda venida del Señor y de la destrucción de los impíos, la profecía prosigue. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y le encerró, y cerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones, hasta que 1000 años sean cumplidos. Después de esto, es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Sabemos que esos 1000 años van desde la primera resurrección, cuando Cristo venga a la tierra por segunda vez, se lleve a los suyos, se celebra la fiesta de las cabañas, pasan 1000 años del juicio de los impíos, y después que eso ocurre, entonces que se termina de la sentencia para los impíos, entonces, o el veredicto, viene a la tierra la santa ciudad con todo el cielo dentro y los redimidos también, se posa sobre la ciudad. Luego Satanás más bien los impíos son resucitados, y Satanás entonces es desatado por poco tiempo porque ya tiene con quién actuar, y luego entonces se cumplen ahí, terminan los 1000 años, donde después de ese poco tiempo de desatado serán destruidos tanto Satanás como los pecadores y los ángeles malos que se unieron a él. Aquí es donde con sus malos ángeles Satanás hará su morada durante 1000 años, aquí en esta tierra. Limitado a la tierra, no podrá ir a otro mundo para tentar e incomodar a los que nunca cayeron. En este sentido es como está atado. No queda nadie en quien pueda ejercer su poder. Le es dado todo, le es dado, o más bien le es quitado todo poder para seguir su obra de engaño y ruina por tantos siglos que fue su deleite. Por lo tanto, en la tierra estará atado, después de los 1000 años, se desata por poco tiempo para continuar su obra con los pecadores. Pero nosotros sabemos que terminará en la muerte de Satanás con el fuego que caerá de los ángeles caídos y de los pecadores que se aferraron al pecado. Y como el pecado será destruido, todo el que se aferró al pecado, pues también lamentablemente
será consumido por el pecado, porque el fuego de Dios es solamente para destruir el pecado. Destruirá a aquel que se aferra al pecado y no lo abandona. Durante 6.000 años, nos sigue diciendo, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades, y sus prisioneros nunca los soltaba para que volviesen a casa. Durante 6.000 años, se repite, su prisión, la tumba, que es la prisión que Satanás tiene para la humanidad, ha recibido al pueblo de Dios y lo habría tenido cautivo para siempre si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos. Si es que el Señor viene a liberarnos. A eso es que Él viene. Recuerden el sábado, señal de liberación. Señal de creación, señal de liberación. Entonces, las fiestas también son para liberarnos del pecado. Los 6.000 años nos dan un periodo más amplio de la lucha entre el bien y el mal, y el séptimo milenio, el año 7.000, nos da entonces a nosotros una vislumbre del sábado, de descanso y de liberación. Sigue diciendo la cita, durante los 1.000 años que transcurrirán entre la primera resurrección y la segunda, se verificará el juicio de los impíos. El apóstol Pablo añade este juicio como un acontecimiento que sigue al segundo advenimiento. No juzguéis nada antes de tiempo, dice Pablo. Primera de Corintios 4:5. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. Daniel declara que cuando vino el anciano de días, se dio el juicio a los santos del Altísimo. En ese entonces reinarán los justos como reyes y sacerdotes. Algo interesante. Aquí los hombres queremos hacer el papel de Dios. Y hoy día se está juzgando a muchos hermanos por creer diferente a otro. Se juzga a conciencia. Y el Señor dice claramente, no juzguéis nada antes de tiempo. El juicio de conciencia hay que dejárselo a Dios. No es a nosotros que nos toca. Cada uno es libre de decidir por dónde quiere ir, de creer lo que quiera creer. Nosotros solo tenemos que llevar el mensaje correcto. Entonces, luego se da el juicio a los santos del Altísimo. Reciben el reino. La primera fase del juicio es para los santos del Altísimo, donde serán vindicados por el Señor. Y luego el Señor viene y le da su galardón. En ese entonces, reinarán después de ese juicio como reyes y sacerdotes. ¿Cuándo será eso? En el milenio, en el cielo, donde se estará efectuando el juicio de los perdidos. Y saco un pequeño paréntesis para dar una anotación que así es que yo la entiendo. Apocalipsis dice, en Apocalipsis 3, creo que 2 o 3, capítulo 2 o 3, que dice él que el que venciere se sentará con él en su trono, así como él ha vencido y se ha sentado con su Padre en su trono. Muchos se figuran en su mente que se van a sentar en el mismo trono de Dios. Y yo pregunto, ¿será eso posible? El trono que dice Jesús ahí es el trono que él comparte con el Padre. Yo no lo creo. Sencillo. ¿Qué quería Satanás en el cielo? Tener su lugar en el trono. Y Satanás en ese momento era como perfecto. ¿Qué ocurrió? ¿Lo pudo ocupar? No, porque no le pertenece. Imagínense nosotros. No nos pertenece ese lugar. Yo entiendo que cuando nos sentaremos con el Señor en su trono, es en su trono de juicio. Cuando estén durante los 1.000 años, se estén juzgando a los perdidos, nosotros vamos a estar compartiendo en ese juicio como sentado en tronos. Recuerden, los tronos representan juicios. Y nosotros estaremos en ese juicio sentados con el Señor para el juicio de los pecadores y luego nosotros confirmar la sentencia de cada uno de ellos. Así entiendo yo la promesa del Señor de sentarnos con Él en su trono. San Juan dice en el Apocalipsis, vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1.000 años. ¿Notan? El trono y el juicio, ¿durante qué tiempo? Los 1.000 años. Y es el juicio de los impíos. ¿Ven la relación? Tronos y juicio. Apocalipsis 24. Entonces será cuando está predicho por San Pablo, los santos juzgarán al mundo. Junto con Cristo, juzgan a los impíos
y comparan sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de sus cuerpos, entonces los malos tienen que sufrir es medido según sus obras y queda anotado frente a sus nombres en el libro de la muerte. Así es como nosotros estaremos sentados en trono con el Señor en el juicio al final del tiempo, o más bien durante los 1000 años. Así es como yo veo que nos vamos a sentar con Él en su trono, pero no en el trono de Dios, sino en el trono del juicio de Cristo Jesús, porque recuerden, la Biblia dice que el juicio lo dio el Padre al Hijo. En un resumen completo de todo lo que hemos tratado dentro del calendario de Dios, encontramos que 1. Hace la creación de la tierra en 6 días literales y establece el séptimo, el sábado, como día de reposo que él mismo observó. Y Adán, entiendo, participó en ese día de reposo en la adoración a su Dios. Reafirma el sábado en los 10 mandamientos como monumento de la creación y como señal de liberación para la humanidad. Segundo punto, en nuestro resumen final, establece el año sabático. Hermanos, en un resumen dentro del calendario de Dios, encontramos lo siguiente. 1. Hace la creación de la tierra en 6 días literales y establece el séptimo, sábado, como día de reposo que él mismo observó. Entiendo que Adán también participó en esa celebración, en la adoración al Señor, aunque no lo descansó, como dicen muchos, porque él no trabajó, pero entiendo que él participó en la celebración de ese primer sábado en la tierra. Reafirma el sábado en los 10 mandamientos, nuestro Dios, como monumento de la creación y como señal de liberación para la humanidad. El segundo punto es cuando él lo establece como el año sabático para el descanso de la tierra y que así se reponga de la fatiga agrícola. Así también establece el milenio para que la tierra descanse de las fatigas del pecado antes del castigo final de Satanás, de los ángeles caídos y de los pecadores perdidos. El tercer punto de nuestro resumen es que después de la caída pone en marcha el plan de salvación y lo da a conocer a Israel en un calendario a seguir, el calendario de las fiestas solemnes, que eran 7, incluido dentro de lo que son los tiempos de Dios. Encontramos la denominada Semana Cósmica, número 4, una semana de 6000 años que corresponde al tiempo literal que Dios ha designado para ejecutar el plan de salvación y el plazo en que Satanás puede actuar para luego poner fin al conflicto cósmico que inició en el cielo. Mis hermanos, el calendario de Dios está llegando a su fin. Preparémonos para celebrar con Él en el cielo el sábado milenial, para celebrar las fiestas de la cabaña en el cielo, luego de la segunda venida de su Hijo Jesucristo, cuando venga como Miguel a liberar a su pueblo y a darle el reposo prometido en el libro de Hebreos, el reposo que queda para el pueblo de Dios, e ir cada sábado a adorar ante la presencia de aquel que está sentado en el trono y al Cordero, según dice Apocalipsis 5:13. Si es que a nosotros nos toca ahora encaminar nuestras vidas hacia el Señor, buscar la santidad que el Señor nos ofrece, guardar su santo sábado, tomarlo como la señal de creación y de redención, tomar no la literalidad de las fiestas judías, sino ahora el cumplimiento típico en Cristo Jesús, quien murió por nosotros, quien cumple todas las fiestas, y ver también el periodo de los 7000 años que el Señor ha dejado, que está a punto de terminar. Cristo viene pronto. La salvación está asegurada en Él. Preparémonos para que cuando Él venga por segunda vez, nosotros entonces podamos entrar a la fiesta de las cabañas para así entonces dar fin a esta lucha que nosotros tenemos en esta tierra. Que Dios nos bendiga y nos ayude a poder estar con Él, celebrando la fiesta de las cabañas en la gran cena donde el mismo Señor nos servirá. ¿Cómo están, queridos hermanos? Es una alegría para mí el poder estar con ustedes a través de este medio.
agradecido con el Señor por la oportunidad que nos da de compartir su palabra, lo que Él nos ha dado para compartir. Y también con mis hermanos del Clamor de Medianoche, del Ministerio Clamor de Medianoche, por la iniciativa de poder hacer esta campaña, que estoy seguro que está siendo de mucha bendición para todos ustedes. Y también agradecerles por esta invitación para compartir más de la palabra de Dios. Vamos a estar en comunión con el Señor y vamos a estar atentos a lo que el Señor quiera mostrarnos en esta oportunidad. Antes de pasar al mensaje que nos corresponde dar en esta ocasión, vamos a orar y sea el Señor quien nos pueda dirigir. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Suplicamos, Padre, que seas tú, sean tus palabras en nosotros y no los pensamientos y las palabras de un simple hombre y pecador. Oh Señor, por favor, úsanos y manifiéstate en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Esta campaña está basándose en lo que corresponde al mensaje del tercer ángel, el mensaje de justificación por la fe. Nadie tiene duda, ningún adventista duda de que este es el tiempo en que se debe predicar la justificación que es solo por fe. Pero ¿hemos llegado a entender lo que es en verdad justificación por la fe? Es solo el mensaje del tercer ángel que se debe predicar en este tiempo. Con lo que menciona la inspiración, que dicho sea de paso vamos a pasar a ver ya en un momento más, vamos a comprender lo que implica predicar el mensaje del tercer ángel. Y me voy adelantando a decir los mensajes angélicos, los tres mensajes angélicos. Son verdaderamente importantes, están juntos, están unidos y necesitamos no solo recibirlos y compartirlos, sino también vivirlos. Así que vamos a hablar acerca de este asunto, pero desde el punto de vista cómo es que los pioneros de nuestra iglesia vivieron, recibieron, comprendieron el mensaje de los tres ángeles. Y vamos a ver la diapositiva primera. Y encontramos esta cita en Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 120, donde claramente la inspiración manifiesta: no puede haber un tercer mensaje sin un primero y un segundo. Esto es bastante claro y era lo que les estaba mencionando. No podemos decir que solamente es el mensaje del tercer ángel. No podemos separar los mensajes angélicos, vienen juntos. Y vamos a entender en el transcurso de este mensaje cómo es que van viniendo estos mensajes a nuestra vida, cómo van siendo para nosotros en relación a juicio cada mensaje de parte del Señor para nuestras vidas, y que resulta siendo esto o finaliza esto en todo un paquete de bendición para aquel que cree en el Señor y acepta la verdad del Señor. Dice más esta cita: debemos proclamar al mundo estos mensajes mediante publicaciones, conferencias que muestren el ámbito profético, las cosas que han sido y las que serán. Así que queda claro, queridos hermanos, de esta manera, de que no solo es el mensaje del tercer ángel. No puede haber un tercer mensaje angélico sin un primer mensaje y un segundo mensaje. Miren lo que dice la siguiente diapositiva. Mensajes Selectos, tomo 2, también la página 120, dice: el primer mensaje y el segundo se dieron en 1843 y 1844. Ahora estamos bajo la proclamación del tercero, pero aún ahora hay que seguir proclamando los tres mensajes. Ahora
es tan esencial como cualquier tiempo pasado que se los repita a los que están buscando la verdad. No hay forma de poder separar estos mensajes y deben presentarse juntos, deben predicarse juntos. La sierva del Señor, en el tiempo que escribió la cita que acabamos de ver, ellos dicen que estaban bajo la luz del mensaje del tercer ángel, bajo la predicación del mensaje del tercer ángel. Y vamos a ver más adelante también cómo es que ellos percibieron el mensaje del tercer ángel, con qué cosas estaban relacionando el mensaje del tercer ángel. Vamos a ver lo siguiente y vamos a avanzar porque ahí tenemos mucho material que revisar. Dice, Primeros Escritos, página 258. Dice lo siguiente: me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante: ay de aquel que mueva un bloque o clavija de estos mensajes. La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Y ahora nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que hemos comprendido el mensaje de los 3 ángeles? ¿Hemos captado en su totalidad lo que estos mensajes presentan? ¿Estamos comprendiendo o estamos viviendo en realidad la verdad del mensaje del tercer ángel? ¿Estamos presentando como pueblo de Dios el mensaje del tercer ángel, del segundo y del primero como deben ser? Esta es una pregunta que cabe resaltar en este momento por la declaración que la inspiración nos manifiesta. Hay una advertencia de parte del Señor con respecto a comprender y presentar de manera correcta el mensaje de los 3 ángeles. Y ya que hemos visto que estos mensajes angélicos deben ser presentados juntos, porque no hay un tercer mensaje, sino un segundo y un primer mensaje, pues vamos a leer todos juntos lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Y ahí tenemos el mensaje de los 3 ángeles. El primero está comprendido de los versículos 6 al 7, el segundo lo encontramos en el versículo 8 y el mensaje del tercer ángel lo encontramos desde el versículo 9 hasta el 12. Leamos el primer mensaje. Dice: y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz, y este es el mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Hay varias cosas sin lugar a dudas que resaltar aquí en este mensaje. Pero estamos leyendo de corrido los 3 mensajes angélicos, así que vamos a leer el segundo mensaje. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 3 mensajes angélicos que están unidos, no podemos separarlos, y que debieran ser comprendidos correctamente para bendición, para beneficio del pueblo de Dios. Y esto, queridos hermanos, nos debe servir para poder revisar. Si bien es cierto, necesitamos
resaltar el mensaje del tercer ángel, pero necesitamos revisar también el mensaje del primer ángel y del segundo ángel. Así que vamos a revisar los mensajes desde el primero y vamos a terminar en el tercero. Y esto, queridos hermanos, va a servir como una introducción para el siguiente mensaje, el siguiente tema que su servidor también va a presentar en esta misma campaña. Así que estén atentos a las publicaciones y a los mensajes que se están presentando en esta campaña evangelística. Vamos a ver entonces lo que corresponde al mensaje del primer ángel. Y la sierva del Señor dice esto muy interesante. Historia de la Redención, página 382. El mensaje del primer ángel se dio para separar a la iglesia de Cristo de la influencia corruptora del mundo. Esto es tremendo. El Señor concede luz para que sea apreciada y obedecida, no para que sea despreciada y rechazada. ¿Con qué cosas se está relacionando el mensaje del primer ángel? El mensaje del primer ángel dice se dio para separar a la iglesia de Cristo de la influencia corruptora del mundo. Esto es fuerte, queridos hermanos. Y es que muy pocas veces se ha visto la obra que el Señor hace como un asunto también de separar. Y es que el Señor también hace eso. La inspiración lo acaba de mencionar. Para eso se dio el mensaje del primer ángel, para separar. Y ahora vamos a ver algunas de las cosas que contiene el mensaje del primer ángel. Dice Mensajes Selectos, el tomo 2, página 121. Si se presta atención a este mensaje, inducirá a cada nación, tribu, lengua y pueblo a examinar cuidadosamente la palabra y los conducirá a la verdadera luz concerniente al poder que ha cambiado el séptimo día de reposo como un día de reposo espurio. El único Dios verdadero ha sido olvidado. Su ley ha sido descartada y su sábado sagrado ha sido pisoteado en el polvo por el hombre pecador. En el mensaje del primer ángel se llama a los hombres a adorar a Dios, nuestro Creador, quien hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Han rendido homenaje a una institución del papado e invalidado la ley de Jehová. Pero debe haber un aumento de conocimiento con respecto a este asunto. Recordando un poco la historia, queridos hermanos, la venida del juicio, ¿sí?, o el mensaje del primer ángel estuvo comprendido por los adventistas de aquel tiempo que estaba en relación a la segunda venida de Cristo. Esto lo comprendieron al ver, al predicar las 2300 tardes y mañanas, y vieron en el mensaje del primer ángel justamente la ligación con las 2300 tardes y mañanas. Y relacionaron entonces el momento de juicio con la venida del Señor, con la segunda venida. Y el anuncio de la segunda venida de manera más particular. Pero en este asunto, en este entender de los pioneros, se resalta, queridos hermanos, de que se debiera prestar atención a este mensaje. Porque este mensaje iba a mostrar ¿qué cosa? Al poder que ha cambiado el séptimo día de reposo. Ha cambiado a el único Dios verdadero y lo ha puesto en el olvido. La ley de Dios descartada por este poder espurio. Este poder que es anti-verdad, anticristo. Pueden notarlo en lo que menciona esta cita. Esto está aquí presente y llama a los hombres a adorar a Dios. Qué cosa interesante, queridos hermanos, estamos viendo, estamos notando en este asunto, en el mensaje del primer ángel. Relacionado la adoración al único Dios verdadero, el anuncio de la segunda venida de Cristo.
Y esto también en relación a la ley de Dios, la pisoteada ley de Dios. Esto es tremendo. Vamos a ver lo que dice la siguiente cita. El conflicto de los siglos, página 533, menciona acerca de quién es el único Dios verdadero. Recordemos que estamos viendo en el mensaje del primer ángel una escena de juicio. Y en esta cita que les estoy presentando del conflicto de los siglos, la página 533, habla justamente de aquel anciano que cuando éste se sienta, los libros son abiertos. ¿Sí? ¿Comprendemos entonces este asunto? El anciano de días, dice la sierva del Señor, es Dios el Padre. Tremendo. El anciano de días es Dios, el Padre. El salmista dice, antes que naciesen los montes, formases la tierra y el mundo. Y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Es Él el autor de todo ser y de toda ley, quien debe presidir el juicio. Así que el anciano de días es Dios. Y queridos hermanos, como declara la sierva del Señor, es el Padre. Esto está dentro del mensaje del primer ángel. Y esto es importante poderlo destacar. Y lo estamos haciendo ahora porque es justamente este poder inicuo quien tergiversó la verdad de Dios, quien trajo abajo la ley de Dios, quien ha cambiado la verdad del Señor para que la gente no pueda llegar a comprender quién es Dios y no pueda llegar a conocer a Dios. Miren lo que dice ahora esta otra cita. El Cristo triunfante, página 337, menciona: solo Dios es presentado como grande. En la visión del profeta se lo ve derribando a un poderoso gobernante y colocando a otro. Se lo revela como el monarca del universo que está por establecer su reino eterno. Él es el anciano de días, el Dios viviente, la fuente de toda sabiduría, el gobernante presente, el revelador del futuro. ¿Cómo es que la sierva del Señor menciona todas estas cosas en relación al único Dios verdadero? El mensaje del primer ángel está relacionado con la adoración al único y verdadero Dios. Pero no se nos vaya de la mente lo que estaba presente en el pensamiento de los primeros adventistas que vivieron entre 1843 y 1844 con respecto a la segunda venida de Cristo. Esto es importante, queridos hermanos, que mantengamos en nuestra mente. Esto relacionado a quién es el único Dios verdadero, a reconocer que se ha tirado abajo la verdad acerca del único Dios verdadero. Y señala el mensaje del primer ángel y recalca quién es el obrador de estas cosas, quién actúa detrás de todo este engaño en contra de la verdad de Dios. Así que este es Dios. Tenemos un único Dios, un solo Dios. Y eso es lo que las Escrituras manifiestan. Y la sierva del Señor, como hemos visto, ha declarado que este Dios es el Padre. Él es el único Dios. Él es presentado como grande. Él es el que preside el juicio. Él es el anciano de días. ¿Comprendemos este asunto? Esto es lo que está remarcando el mensaje del primer ángel. Y esto no es contrario a lo que las Escrituras manifiestan. Miren lo que dice 1 Corintios 8:6. Lo conocemos bastante bien. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre,
de cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Claramente las Escrituras están remarcando, señalando que el único Dios verdadero es el Padre. Gálatas capítulo 1, versículo 1 y 3 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Esto es maravilloso. Tanto la inspiración en los escritos de la sierva del Señor, de Elena de White, como en la Biblia, recalcan lo mismo. El único Dios verdadero es el Padre. El anciano de días, nunca nadie va a poder confundir que el anciano de días sea Cristo. Esto es imposible de ver. El anciano de días, sin lugar a dudas, es el Padre. Ese es Dios, menciona la sierva del Señor. Él es quien preside el juicio. Esto es lo que vemos en el mensaje del primer ángel. Cosa sin lugar a dudas resaltante. La hora del juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cómo podremos adorar al Señor si no le conocemos? ¿Cómo podemos adorar a Dios si tenemos una idea equivocada de quién es Dios? ¿Estaremos nosotros hallados plenos, hallados bien en el juicio? Teniendo la verdad del Señor a nuestra disposición, pero todavía teniendo confusión acerca de quién es Dios. ¿Comprendemos este asunto importante? Esto no es un mensaje meramente superficial, queridos hermanos. Esto no es un asunto para, como algunos mencionan, ese es un mensaje, el mensaje que tú predicas, no es un mensaje de salvación, no es un mensaje importante. ¿Cómo no va a ser importante saber quién es el único Dios verdadero? Está habiendo un juicio por tal razón. ¿Comprendemos este asunto? El mensaje del primer ángel advierte esto, anuncia esto. Y no nos olvidemos, esto en relación al anuncio de la venida de Jesús, la venida de Cristo. Esto es tremendo. Así que mantengamos esta idea en nuestras mentes, porque vamos a comprender algo muy importante al finalizar este mensaje. Así que lo resaltante aquí a grandes rasgos, porque necesitamos avanzar en el resto de mensajes angélicos, es la adoración al único Dios verdadero. Y el juicio está en derredor de este asunto. La hora del juicio ha llegado. Adora a Dios, al único Dios verdadero. Hay que reconocer este asunto. ¿Quién es este Dios verdadero? Así que pasamos a lo siguiente, donde dice, Historia de la Redención, página 382, las iglesias que no quisieron recibir el mensaje del primer ángel rechazaron la luz del cielo. Recordemos que esto estuvo en relación al anuncio de la segunda venida de Cristo para 1843, 1844. Eso es lo que estaban comprendiendo los adventistas en ese tiempo. Y yo les he pedido que por favor mantengan esa idea presente. Pero vayamos a lo que destaca, a lo que sale directamente de cada palabra que encontramos en la inspiración, tanto de la Biblia, los 3 mensajes angélicos, como de lo que la sierva del Señor está explicando en las citas que estamos leyendo. Entonces, estas iglesias, muchas de las iglesias no quisieron recibir el mensaje del primer ángel, rechazaron entonces, dice, la luz del cielo. El mensaje fue enviado misericordiosamente a fin de que
de despertarlas para que vieran su verdadera condición de mundanalidad y apostasía y trataran de prepararse para salir al encuentro del Señor. Para prepararse para salir al encuentro del Señor. Y esto con la mentalidad que tenían nuestros hermanos en ese tiempo, pues era la segunda venida de Cristo para ese tiempo, para su tiempo. Esto es muy interesante, queridos hermanos. Preparación para la segunda venida de Cristo, anuncio de la venida de Cristo, juicio, adoración al único Dios verdadero. Todas estas cosas estaban en el mensaje del primer ángel. Y al rechazar este mensaje angélico, ¿sí?, no estuvieron preparados para salir al encuentro, para recibir al Señor. Pero nosotros sabemos de que el Señor no vino, la segunda venida de Cristo no se dio para esos tiempos. Así que hay algo más que necesitamos comprender de estos mensajes y estamos cogiendo parte por parte de estos mensajes para comprender un poco más de lo que nos trae este triple mensaje angélico. Vamos a una siguiente cita. Esta cita la encontramos en Primeros Escritos, página 237, el párrafo 1. Al negarse las iglesias a aceptar el mensaje del primer ángel, rechazaron la luz del cielo y perdieron el favor de Dios. Confiaban en su propia fuerza y al oponerse al mensaje se colocaron donde no podían ver la luz del mensaje del segundo ángel. Y esto que sirva de introducción para empezar a ver cosas destacables en el mensaje del segundo ángel. Pero los amados del Señor que estaban oprimidos y aceptaron el mensaje, ha caído Babilonia, salieron de las iglesias. Y esto es una descripción, queridos hermanos, importante, porque el mensaje del primer ángel, como hemos leído, fue dado por el Señor para separar a su iglesia de la contaminación del mundo. ¿Sí? Para separar. Y en el mensaje del segundo ángel, dice que los que creyeron en el mensaje y que se encontraban oprimidos en sus iglesias, salieron de las iglesias cuando aceptaron el mensaje de que ha caído Babilonia. Pudieron y tuvieron la claridad para poder diferenciar entre lo que era de Dios y lo que era del enemigo de Dios. Pudieron diferenciar lo que era en verdad el cuerpo de Cristo de lo que es la gran ramera, Babilonia. ¡Qué importante! Entonces entendamos que la gente que se opuso al mensaje de la predicación de la venida de Jesús para aquellos años, no estaban siendo probados verdaderamente con el asunto literal de la segunda venida de Cristo, sino con el deseo de recibir o no a Cristo en sus vidas. Y empiezo a destacar este asunto, queridos hermanos, porque ¿cómo es que podemos nosotros tener criterio o tener la lucidez de poder ver lo que es correcto de lo que no es correcto? ¿Cómo poder hacer la diferencia? Si el Señor está en nosotros, si de Él recibimos esa claridad, entonces podremos hacer la diferencia. Podremos ver, entonces decidir. Y estos hermanos que aceptaron el mensaje del primer ángel, que vivieron este mensaje, que experimentaron esta opresión del resto de sus hermanos, por aceptar el mensaje del primer ángel, salieron, dice la sierva del Señor, dice la inspiración, salieron de sus iglesias. Esta cita es un poco extensa, la que vamos a leer ahora, y la encontramos en Primeros Escritos también, la página 237 a 239. Y vamos a leer
lo que menciona. Cerca del término del mensaje del segundo ángel, vi una intensa luz del cielo que brillaba sobre el pueblo de Dios. Los rayos de esa luz eran tan brillantes como los del sol. Y oí las voces de los ángeles que exclamaban: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Era el clamor de medianoche que había de dar poder al mensaje del segundo ángel. Y presten atención, queridos hermanos, con este asunto. Porque aquí la sierva del Señor está mencionando que se oyó las voces de los ángeles que exclamaban: aquí viene el esposo. O sea, como cosa de Dios que Él les estaba dando para que el pueblo de ese entonces pueda recibir este mensaje, pueda creer, pueda vivir este mensaje. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Y obviamente nosotros creemos en que esto fue real. Pero Cristo no vino como en su segunda venida lo anuncian las profecías. Pero creemos en que lo que menciona la sierva del Señor, que oyó las voces de los ángeles que exclamaban: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Se oyó esto. ¿Qué podemos resaltar de este asunto? ¿Cómo poder comprender el asunto de la venida de Cristo con el asunto del juicio, la adoración al único Dios verdadero y ahora la caída de Babilonia y la separación del cuerpo de Cristo de lo que es Babilonia? Aquí viene el esposo, salir a recibirle. ¿De qué venida nos habla aquí? Vamos a seguir leyendo. Era el clamor de medianoche que había de dar poder al mensaje del segundo ángel. Fueron enviados ángeles del cielo para alentar a los desanimados santos y prepararlos para la magna obra que les aguardaba. Los hombres de mayor talento no fueron los primeros en recibir este mensaje, sino que fueron enviados ángeles a los humildes y devotos y los constriñeron a pregonar el clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Aquellos a quienes se les confió esta proclamación se apresuraron y con el poder del Espíritu Santo publicaron el mensaje y despertaron a sus desalentados hermanos. Esta obra no fue fundada en la sabiduría y erudición de los hombres, sino en el poder de Dios, y sus santos que escucharon el clamor no pudieron resistirle. Los primeros en recibir este mensaje fueron los más espirituales, y los que en un principio habían dirigido la obra fueron los últimos en recibirlo y ayudar a que resonase más potentemente el pregón: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y recalco este asunto, queridos hermanos, hago un paréntesis de la lectura. Recalco este asunto. La segunda venida de Cristo no se dio en ese tiempo, 1843, 1844. ¿Cuál entonces debiera ser la comprensión que deberíamos tener con respecto a esta venida del esposo? Esto es importante resaltar, queridos hermanos. Avanzamos con la lectura. Los primeros en recibir este mensaje fueron los más espirituales, y los que en un principio habían dirigido la obra fueron los últimos en recibirlo y ayudar a que sonase con más potente el pregón. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. En todas partes del país fue proyectada luz sobre el mensaje del segundo ángel, y el anuncio enterneció el corazón de millares de personas. Propagóse de villa en villa y de ciudad en ciudad hasta despertar por completo al expectante pueblo de Dios. En muchas iglesias no fue permitido dar el mensaje, y gran número de fieles que tenía el viviente testimonio abandonaron aquellas caídas iglesias. A las que rechazaron ese mensaje se les llamó caídas, porque ellas vinieron a formar parte de la caída, Babilonia.
El pregón de medianoche efectuaba una potente obra. El mensaje escudriñaba los corazones e inducía a los creyentes a buscar por sí mismos una vívida experiencia. Comprendían que no podían apoyarse unos en otros. Los santos esperaban anhelosamente a su Señor con ayunos, vigilias y casi continuas oraciones. Aún algunos pecadores miraban la fecha con terror, pero la gran mayoría manifestaba espíritu satánico en su oposición al mensaje. Hacían burla y escarnio, repitiendo por todas partes: del día y la hora nadie sabe. Ángeles malignos los movían a endurecer sus corazones y a rechazar todo rayo de luz celeste para sujetarlos en los lazos de Satanás. Muchos de los que afirmaban estar esperando a Cristo no tomaban parte en la obra del mensaje. Y deseo hacer un paréntesis, queridos hermanos, aquí, porque los opositores al mensaje que se predicó en 1843, 1844, hacían uso de las Escrituras. ¿Sí? Mateo capítulo 24, versículo 36, del día y la hora nadie sabe. Ángeles malignos los movían a endurecer sus corazones. Esto es tremendo. Hacían uso los opositores del escrito está, de la palabra de Dios. Pero había un trabajo misterioso que el Señor estaba haciendo en ese tiempo y debiéramos comprender ese asunto. Había un trabajo misterioso de parte del Señor. No lo comprendían en su totalidad todavía en la proclamación del segundo ángel. Ya tenían la proclamación del primero y ahora del segundo, y no comprendían en su totalidad lo que el Señor deseaba hacer en verdad. Seguían esperando la venida de Cristo de manera literal. Sus opositores hacían uso de las Escrituras para ir en contra de ellos y así endurecer sus propios corazones y a los que estén dispuestos a escuchar esa oposición. Son cosas curiosas, queridos hermanos, que en este tiempo sucede de la misma manera. Son cosas que realmente nos hacen pensar que los tiempos que se vivieron en 1843, 1844, se están viviendo también. Las cosas que se vivieron en ese tiempo se están repitiendo en este tiempo. Esto es muy interesante, sin lugar a dudas. Vamos a continuar con la lectura de la cita y concluye diciendo lo siguiente: la gloria de Dios que habían presenciado la humildad y profunda devoción de los que esperaban y el peso abrumador de las pruebas los movían a declarar que aceptaban la verdad, pero no se habían convertido ni estaban apercibidos para la venida de su Señor. La sierva del Señor recalca este asunto: la venida de su Señor. Sentían los santos un espíritu de solemne y fervorosa oración. Reinaba entre ellos una santa solemnidad. Los ángeles vigilaban con profundísimo interés los afectos del mensaje y alentaban a quienes lo recibían, apartándolos de las cosas terrenales para abastecerse ampliamente en la fuente de salvación. Dios acepta entonces a su pueblo. Jesús lo miraba complacido porque reflejaban su imagen. Y resalto este asunto, queridos hermanos: la aceptación de Dios por su pueblo y el pueblo reflejando la imagen de Cristo. ¿Cómo esto es posible? ¿Cómo es posible esto? Si es que en verdad no se ha recibido al Señor en este su templo, nuestro cuerpo. Resalto el asunto, queridos hermanos, de lo que hemos visto hasta ahora,
proclamación de la venida de Cristo, el juicio, la adoración al único Dios verdadero, la separación que el Señor estaba haciendo con este mensaje, la separación con las cosas del mundo y separando a su iglesia del mundo, la salida de los que sí creyeron en el mensaje, apartándose de los que con burlas y escarnio se manifestaban para los que habían creído en el mensaje de la venida de Cristo para ese tiempo. Ha caído Babilonia. El Señor, dice, aceptaba a su pueblo y el pueblo de Dios reflejaba la imagen de Cristo. Necesitamos, queridos hermanos, todos estos puntos tenerlos en nuestra mente porque debieran armonizar para poder comprender este mensaje. Lo que hay detrás de lo que normalmente hemos visto en el mensaje de los tres ángeles. Juicio, adoración al único Dios verdadero, la caída de Babilonia, separación. Todas estas cosas, queridos hermanos, deben armonizar porque logran dar un único mensaje, como una sola voz. Esto es más que interesante, esto es muy importante realmente llegar a comprender. Vamos a ver la siguiente cita. Dice, los adventistas cuando vieron que las iglesias rechazaban el testimonio de la palabra de Dios, no pudieron considerarlas más como parte de la iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad. Y cuando el mensaje de la caída de Babilonia comenzó a anunciarse, se sintieron justificados al separarse de sus antiguas relaciones. Esto, mis queridos hermanos, es lo que aconteció en ese tiempo. Así sucedió. Y ahora miren lo que dice Historia de la Redención. Página 383, párrafo 2. Por algún tiempo muchas iglesias aceptaron su obra, pero cuando rechazaron la verdad del advenimiento, intentaron eliminar toda disensión al respecto. Los que habían rechazado la doctrina fueron puestos de esa manera en una situación de gran prueba y perplejidad. Amaban sus iglesias y no querían separarse de ellas, pero cuando se los ridiculizó y se los oprimió y se les negó el privilegio de hablar de su esperanza, intolerancia, queridos hermanos, o de asistir a las reuniones donde predicaban acerca de la venida del Señor, muchos finalmente se levantaron y se liberaron del yugo que les habían impuesto. ¿Qué es esto, queridos hermanos? Liberación de parte del Señor. El aceptar el mensaje del primer ángel y del segundo ángel produjo liberación en los creyentes. Ahora estaban libres ¿de qué? De poder expresar lo que ellos creían, lo que ellos habían visto de las Escrituras, lo que habían recibido de parte del Señor. Se levantaron y se liberaron de este yugo. Y resaltante es el asunto de la actitud con la cual se manifestaban los opositores. Les ridiculizaban, los oprimían y les impedían hablar de la segunda venida de Cristo y asistir inclusive a las reuniones donde se predicaba esto. Intolerancia. La ira del furor de la fornicación de la ramera está presente aquí. Hay ira, hay cólera, hay odio en contra del mensaje, de la verdad de la palabra de Dios. Esto no puede haber en el corazón de un hijo de Dios, de un miembro del pueblo de Dios. No puede haber espacio para esto. Así que con claridad se veía quienes estaban perteneciendo en verdad al cuerpo de la ramera y quienes en verdad estaban perteneciendo
por decisión y voluntad también al cuerpo de Cristo. ¿Vamos comprendiendo este asunto? Así el Señor fue separando. Es tremendo. Si nos negamos a ver la luz, si nos negamos a ver la verdad, ¿qué va a acontecer a nuestra vida? Va a venir ceguera, queridos hermanos, ceguera espiritual. ¿Cosas de estas estamos viendo en este tiempo? Claro que sí. Es increíble que teniendo delante el escrito está de la palabra de Dios, no pueda ser posible o no se les haga posible poder aceptar lo que dice la escritura. Es tremendo. Todos los tiempos, en todos los tiempos ha ocurrido cosas de estas. Estamos verdaderamente viviendo tiempos como los de 1843 y 1844, cuando se predicó el mensaje del primer y segundo ángel. Ahora vamos a ver, queridos hermanos, o a entrar a ver partes del mensaje del tercer ángel. Y empieza diciendo Primeros Escritos, página 254, el párrafo 2. Después que Jesús abrió la puerta del lugar santísimo, dice. Y recordemos lo que tiene que ver con este asunto, con el mensaje del tercer ángel. Y eso la sierva del Señor también lo explica, y los adventistas de ese tiempo lo comprendieron así. Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, a una venida tal es que se refería las Escrituras. El pueblo adventista esperaba una segunda venida de Cristo, la literal, la que iban a poder ver venir al Hijo del Hombre en las nubes de los cielos. Pero la venida es hacia el anciano de días, como lo explica en otras ocasiones también la sierva del Señor, en otros de sus escritos. Eso, queridos hermanos, se desenvuelve o se desemboca en un aspecto importante. El que nuestro Señor Jesucristo sea nuestro mediador, nuestro intercesor, esté sentado a la diestra del Padre, abre una posibilidad enorme para que Cristo pueda habitar en nosotros. Así que si esa venida de Cristo que se anunciaba para ese tiempo estaba más relacionado con la venida de Cristo al anciano de días, o para que Cristo esté sentado a la diestra del Padre, queridos hermanos, eso también implica o está en relación al Cristo en nosotros. ¿Comprendemos este asunto? Así que esto es lo que había detrás. Esto era el trasfondo de la predicación de la venida de Jesús para ese tiempo. Y es que estaba profetizado realmente que el santuario iba a ser restaurado. El santuario iba a ser restaurado. Las verdades del Señor iban a ser restituidas. Cada una en el lugar donde corresponde. ¿Recordamos ese asunto? Lo hemos comprendido así. Y estamos ligando un poco lo que menciona Daniel 8:14, las 2300 tardes y mañanas, con los mensajes, los 3 mensajes angélicos. Y de manera especial con lo que se comprendió respecto al mensaje del tercer ángel. Esto es tremendo, queridos hermanos. Y esto lo estamos viendo aquí. Hay una venida del Señor presente. Los adventistas en ese tiempo, recalco, no lo estaban viendo como tal. Pero en este tiempo tenemos la oportunidad de visualizarlo de esa manera, de comprenderlo de esa manera. Y es por eso, como las primeras citas que hemos leído, estos mensajes siguen predicándose. ¿Por qué? Porque esto tiene que tener su propósito. ¿Qué cosa? Lograr el Cristo en nosotros. Creer en el Señor, creer en su verdad. Realmente esto conlleva un juicio. Y voy a mencionar algo que ya lo hemos dicho, por eso repetir. El asunto del primer ángel relacionado a juicio, relacionado al único Dios verdadero.
la adoración al único Dios verdadero. El mensaje del segundo ángel relacionado al asunto de declarar la caída de Babilonia. Pero ¿cómo se manifestó eso? Cuando la gente se opuso al mensaje, se opuso a la verdad de la venida de Jesús, de la venida del Señor. ¿Entendemos este asunto? Pero ni los adventistas de ese tiempo, ni los opositores estaban comprendiendo a cuál venida se referían. Y haciendo uso de las escrituras, los opositores dirían, el día y la hora nadie sabe. Pero el Señor estaba viendo en sus corazones que ellos no querían realmente que el Señor venga. Ese mismo espíritu, ese mismo sentir encubierto, ¿lo vemos ahora? Claro que sí, mis queridos hermanos. Claro que sí. La venida de Cristo a nuestra vida, la venida de Cristo a nuestro ser, a nuestro cuerpo, que es su templo, es un asunto vívido, es un asunto constante, es un asunto declarado por las Escrituras. El que debe morar en nosotros es Cristo. Y entonces cuando Cristo mora en su pueblo, va a poder hacerse la diferencia entre lo que es verdaderamente el pueblo de Dios y quienes no forman parte del pueblo de Dios. ¿Y cuál es la característica de los que no forman parte del pueblo de Dios? No tienen el carácter de Cristo. Así de sencillo. ¿Comprendemos este asunto? Estamos ligando el mensaje del primer ángel, el segundo ángel y empezando a ver solamente el mensaje del tercer ángel. Esto es tremendo, queridos hermanos. Vamos a continuar la lectura de esta cita. Después que Jesús abrió la puerta del lugar santísimo, y presten atención, lo marqué de rojo aquí. Y esto es una pieza más que debe armonizar con el resto de cosas que hemos estado mencionando, porque las hemos visto y leído de la inspiración. Dice, vióse la luz del sábado y el pueblo de Dios fue probado. Y aquí está ese otro elemento, queridos hermanos. Ese otro elemento es la ley de Dios, es el sábado. Voy a leer, antes de seguir comentando, vamos a terminar de leer esta cita. Dice, como antiguamente lo fueron los hijos de Israel para ver si querían guardar la ley de Dios, vi que el tercer ángel señalaba hacia lo alto, indicando a los que habían sido chasqueados el camino al lugar al santísimo del santuario celestial. Los que por fe entraban al lugar santísimo hallaban a Jesús y resurgían en ellos la esperanza y el júbilo. Vi que volvían los ojos hacia atrás, recapitulando el pasado, desde la proclamación del segundo advenimiento de Jesús hasta la experiencia sufrida al transcurrir la fecha de 1844. Vieron la explicación de su chasco y de nuevo los alentó una gozosa certidumbre. El tercer ángel había esclarecido el pasado, el presente y el porvenir, y ellos sabían que en efecto Dios los había guiado en su misteriosa providencia. ¿Qué cosa? En su misteriosa providencia. Ellos, queridos hermanos, representado por el mensaje del tercer ángel, habían encontrado a Jesús en el Santísimo. Y cuando se abrió las puertas del Santísimo, o Cristo abrió las puertas del lugar santísimo, dice que la luz del sábado brilló. El pueblo de Dios fue probado. Ley de Dios, sábado, encontrar a Jesús. Qué cosas resaltantes, queridos hermanos, en lo que menciona aquí la inspiración. Y vamos haciendo sinapsis en estos asuntos, en estos aspectos, en estos puntos importantísimos. Los adventistas entonces comprendieron, mirando atrás, todo tenía sentido. Ahora todo tenía sentido. Hay un juicio
Si nosotros no conocemos al único Dios verdadero, no le reconocemos y no le adoramos, hay un juicio de por medio. Y cuando no se logra conocer al único Dios verdadero, no se viene a formar parte del cuerpo de Cristo, porque hay una separación y le hemos hablado, sino se viene a formar parte de la caída a Babilonia. Y la persona empieza a manifestar las características de no tener la imagen de Cristo, de no haber sido escogidos, tomados por el Señor, como lo dijo la sierva del Señor por escrito. Y esa cita la hemos leído. ¿Comprendemos este asunto? Y esto unido a ¿qué cosa? Unido al hallar a Cristo y al sábado, relacionado al sábado. Qué tremendas cosas estamos encontrando aquí en el mensaje de los tres ángeles. Y nos interesa sin lugar a dudas resaltar el mensaje del tercer ángel, obviamente, justificación por la fe. Pero vamos a ver, queridos hermanos, lo que menciona en la siguiente cita. Dice, aunque al principio eran pocos los que la recibían, los fieles continuaron proclamando enérgicamente el mensaje, y vi entonces que muchos abrazaban el mensaje del tercer ángel y unían su voz con la de quienes habían dado primeramente la amonestación, y honraron a Dios guardando su día de reposo santificado. Muchos de los que aceptaban el tercer ángel, el tercer mensaje, no habían tenido experiencia en los dos anteriores. Y presten atención con este asunto, queridos hermanos, porque aquí podemos hallar explicación del por qué se cree en una Trinidad en este tiempo, teniendo en cuenta el mensaje del tercer ángel. Satanás comprendió esto y fijó en ellos su ojo maligno para vencerlos. Pero el tercer ángel dirigía la atención de ellos hacia el lugar santísimo, y los que habían tenido experiencia en los mensajes anteriores les indicaban el camino del santuario celestial. Alabado sea el Señor. Queridos hermanos, no hay tercer mensaje sin el primero ni el segundo. Y de esto, si esto no se toma en cuenta, Satanás puede aprovecharse de este asunto. Y él lo está haciendo ahora, queridos hermanos. Continuamos con la cita y dice, muchos percibieron el perfecto eslabonamiento de verdades en los mensajes angélicos, y aceptándolos gozosamente uno tras otro, siguieron al Señor por la fe en el santuario celestial. Estos mensajes me fueron representados como un áncora para el pueblo de Dios. Quienes los comprendan y acepten quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Esto, mis queridos hermanos, es maravilloso. Esto es realmente el Señor obrando. No en vano tenemos el mensaje de los tres ángeles, pero necesitamos andar en ellos, tenerlos en cuenta juntos. Como hemos leído en esta última cita, hubo gente que no tenía experiencia en el primero y segundo mensaje y aceptó el tercer mensaje, y de eso el enemigo quiere aprovecharse. Queridos hermanos, esto es lamentable. Queremos resaltar en este momento de qué manera se liga entonces el mensaje del tercer ángel con el asunto del sábado y con el hallar a Cristo en el Santísimo. Ya hemos mencionado a qué estaba más ligada la predicación de la venida de Cristo y el anuncio de que el santuario iba a ser restaurado, iba a ser purificado. Anuncio de juicio, obviamente,
la adoración al único Dios verdadero, la separación, juicio siempre realiza eso. Ha caído Babilonia, la denuncia del pueblo de Dios, llenos de Cristo, recibiendo a Cristo en sus vidas. Vivir en el mensaje del tercer ángel, lo hemos dicho en otras ocasiones, es el Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Realmente el mensaje del sábado está íntimamente ligado al mensaje del tercer ángel. Lo hemos dicho también en otras ocasiones, el asunto del sábado no es un asunto de 24 horas, queridos hermanos, no es un asunto de simplemente dejar de trabajar. Se recibe la recomendación de la inspiración de que el santo sábado de Dios hay que recibirlo. Y no sé si te has preguntado, ¿qué necesidad hay en recibir un día? ¿Qué necesidad hay de prepararnos para 24 horas? Y es que el asunto no está en esto, queridos hermanos. El prepararnos para recibir el sábado es una práctica para que nos enseñe, es una forma de predicarnos el evangelio y nos invita a podernos preparar para la venida de Cristo a nuestra vida. Sí, la venida de Cristo a nosotros. Esto es lo que el mensaje del tercer ángel tiene en su interior. El Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Espero, querido hermano y hermana, que esto nos haya ayudado a poder crecer, no solo en conocimiento, sino también en fe. Nos haya ayudado a crecer y nos haya dado también más sabiduría para tener un encuentro personal con el Señor hoy. Recuerda, no hay tercer mensaje, sino un primero y un segundo mensaje. Y el mensaje de justificación por la fe, ligado al sábado, encontrando a Cristo, no puede darse, queridos hermanos, ni vivirse sin el Cristo en nosotros. Esto nos deja a nosotros una idea de que el pueblo adventista de 1800, que pasó el chasco de 1844, ellos recibieron a Cristo en su vida. ¿Quisieras recibir a Cristo hoy en tu vida? ¿Quisieras que Cristo venga en ti, pueda su presencia santificar tu vida? Su presencia ordenar lo que en ti haya desordenado. ¿Deseas esto? Yo lo deseo. Yo quiero que el Señor pueda ordenar en mí lo que haga falta, lo que sea necesario. Y deseo que, como menciona el apóstol Pablo, y espero que también sea tu deseo, ya no vivir yo, sino que Cristo viva en mí. Y saben una cosa, Cristo dijo algo, por sus frutos los conoceréis. Así que nuestra forma de actuar, de hablar, de pensar, manifiestan si pertenecemos al cuerpo de Babilonia, de la ramera, o pertenecemos al cuerpo de Cristo, estando Cristo en nosotros. Te invito, querido hermano y hermana, que hoy puedas recibir a Cristo en tu vida. Deja de andar en tus propios caminos. El Señor te invita a andar en sus caminos, que son sus mandamientos y sus estatutos. Pero recuerda, no podrás andar en la ley de Dios, en obediencia y observancia a la ley de Dios, si el obediente Cristo no mora en tu vida. Esto es justificación por la fe. Espero que te sirva para bendición y vida eterna. Vamos a agradecerle al Señor por su palabra. Gracias te damos, bendito Padre Celestial, porque nos has permitido compartir este mensaje. Y espero, Señor, que este mensaje sea de aliento, de ánimo y de esperanza para nuestros hermanos. Por favor, permítenos no solo contemplar y ver a Cristo, sino
que Cristo en verdad pueda morar, habitar en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y así, queridos hermanos y hermanas, esto ha sido un mensaje de introducción para el siguiente mensaje. Así que estén atentos para cuando se esté publicando también el siguiente mensaje, donde vamos a ver ya en el lugar santísimo, al sábado, que es el reposo del Señor, y vamos a ver también, vamos a contemplar a Cristo. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.